Usted sabe que en la medicina hay cosas que no encajan en los libros. Yo fui enfermero de noche durante casi 14 años en el pabellón de psiquiatría del Hospital Viejo, y uno ahí aprende a ver de todo. Uno ve gente que pierde la cabeza por un trauma, por una droga o por una enfermedad del cerebro, pero lo de la muchacha de la cama 12 fue distinto. Eso no era una enfermedad, y se lo digo yo que estuve ahí todas las noches de guardia. Llegó un jueves a medianoche, se llamaba Mariana, una muchacha de 22 años, delgada, de una familia muy humilde de la zona rural. La trajeron entre el papá y el hermano mayor porque llevaba 3 días sin dormir, sin comer y sin hablarle a nadie. El médico de guardia asumió que era un brote psicótico severo. Le mandaron un sedante fuerte, de esos que duermen a un hombre de más de 100 kilos en 10 minutos, y la ingresaron en el pabellón de observación. Ahí empezó todo. A las 2 de la mañana, el sedante no le había hecho absolutamente nada. Yo pasé a revisar la ronda y la vi sentada en la orilla de la cama. La luz del pasillo entraba por la ventana de la puerta. Estaba con la espalda completamente recta, inmóvil, mirando fijamente hacia la pared del fondo. Pero no era una mirada perdida de alguien desorientada. Era una mirada concentrada, como si estuviera escuchando a alguien que le hablaba al oído en voz muy baja. Me acerqué a la cama para tomarle los signos vitales. En cuanto puse la mano cerca de su brazo, el ambiente de ese cuarto cambió. Usted ha sentido cuando se viene una tormenta eléctrica, que el aire se siente cargado y los pelos de los brazos se le paran a uno. Bueno, exactamente así. Y el frío. El cuarto de observación era caliente porque no tenía ventilación, pero a la par de esa cama el aire salía helado cuando uno respiraba, como si hubiera abierto un congelador. Le puse el tensiómetro. El pulso lo tenía como a 160 latidos por minuto, una aceleración absurda para alguien que estaba aparentemente tranquila en una cama. Fue ahí cuando ella volvió la cabeza hacia mí, despacio, muy despacio. Los ojos los tenía dilatados por completo. Casi no se le veía lo blanco de los ojos, solo una pupila negra, enorme, y sin parpadear un solo segundo me sonrió. Una sonrisa seca que no llegaba a sus ojos. «No toque lo que no es suyo», me dijo. La voz no era la de una muchacha de 22 años. Era una voz pesada, rasposa, profunda, que salía desde el fondo de su pecho como si 2 personas estuvieran hablando al mismo tiempo en una sola garganta. Yo me hice para atrás del susto. Les juro que se me cayó la linterna de diagnóstico al suelo. Esa misma noche el estado de ella empeoró. A eso de las 4 de la mañana el monitor cardíaco empezó a pitar en la estación de enfermería. Corrimos el doctor de turno y yo a la habitación. Cuando abrimos la puerta, Mariana no estaba en la cama. Estaba tirada en el piso, doblada en un ángulo que físicamente no tenía sentido. Tenía la espalda arqueada hacia atrás, tocando el suelo solo con los talones y la nuca, como un arco rígido. Los músculos del cuello se le veían como cuerdas tensas a punto de reventar. El doctor intentó sujetarla para que no se golpeara la cabeza. En cuanto la tocó, Mariana soltó un alarido, pero no era un grito de dolor, era un rugido, un sonido gutural, lleno de una rabia que no parecía humana. En medio de ese grito, empezó a expulsar por la boca una espuma espesa, oscura, con un olor a azufre y a carne podrida que inundó todo el pasillo en cuestión de segundos. El doctor tuvo que salir al baño a devolver el estómago del tufo tan horrendo. Entre 3 auxiliares hombres intentaron bajarla al suelo y acomodarla. Entre 3 hombres adultos no pudimos doblegarle los brazos. La muchacha, que no pesaba ni 50 kilos, tenía una fuerza animal que nos sacudía como si fuéramos de papel. Al día siguiente llegaron los papás. Estaban destrozados en el pasillo. Hablé con el señor en la mañana mientras me tomaba un café para no dormirme. El papá me confesó llorando que todo había empezado la semana anterior. La muchacha había encontrado un entierro viejo cerca del río, una caja de madera podrida con objetos antiguos, y se la había llevado para la casa. A partir de esa noche los perros de la finca no volvieron a entrar a la propiedad. Chillaban en el portón y salían corriendo hacia el monte.
A los 3 días la muchacha dejó de reconocer su propio nombre. Cuando la mamá la llamaba Mariana, la muchacha se reía en la cara de la señora y le decía con una voz que no era suya, llena de ruidos y chasquidos, que ese cuerpo ya tenía dueño. La segunda noche en el hospital fue la última que pasó ahí. A las 3 de la mañana el sistema eléctrico de todo el piso falló. Nos quedamos a oscuras por completo, solo funcionaban las luces rojas de emergencia del pasillo. Desde la habitación de Mariana se empezó a escuchar un golpe seco, rítmico, como un reloj. Fui con la linterna en la mano temblando. Mariana estaba parada en el centro del cuarto. Tenía los ojos fijos en la ventana. Estaba golpeando su propia frente contra el marco de hierro de la cama, una y otra vez, sin llorar, sin quejarse, con la cara bañada en sangre que le bajaba por la nariz y por la boca, pero con una sonrisa enorme. Cuando la luz de mi linterna le dio en la cara, se detuvo en seco, se volvió hacia mí y empezó a hablar, pero no usó la voz rasposa, usó una voz suave, burlona, y empezó a decirme cosas de mi vida, cosas íntimas, secretos de mi infancia que yo nunca le había contado a nadie en ese hospital. Esas cosas solo yo las sabía. Me decía los nombres de mis familiares fallecidos y la forma en que habían fallecido, las faltas que yo había cometido años atrás, todo con un detalle y una precisión escalofriantes. No estaba adivinando, estaba leyendo mi mente como si fuera un libro abierto. Esa noche el doctor de guardia, que era un hombre completamente ateo y científico, no quiso firmar ningún reporte psiquiátrico. Estaba pálido, encerrado en la oficina, temblando mientras llenaba el formulario de traslado. A las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, la familia pidió el alta voluntaria. No quisieron llevarla a ningún otro hospital ni a un centro especializado. Se la llevaron en un carro privado, envuelto en una cobija, directo para la casa de un señor mayor que vivía en la falda de la montaña. Un hombre viejo que no era médico ni tenía títulos. Jamás volví a saber nada de Mariana. Al día siguiente limpiaron el cuarto de observación con cloro y desinfectante industrial, pero el olor a podredumbre tardó casi 2 semanas en irse completamente de esa habitación. A mí me trasladaron de piso poco tiempo después, y desde esa noche cada vez que escucho hablar a alguien con una voz que no es la suya, o veo a alguien sonreír sin mover los ojos, se me vuelve a helar la sangre, igual que aquella madrugada en el hospital. Dicen que en los pueblos de campo la gente cree que todo se arregla con medicina o el trabajo duro. Yo fui peón de finca casi 20 años allá por la zona de Los Santos, en un cafetal grande donde la montaña es cerrada y la niebla baja desde las 4 de la tarde. Aquí no hay hospitales cerca ni doctores de turno. Si a alguien le pasa algo, se atiende en la casa o se espera el bus de la mañana. Por eso, lo que le pasó al muchacho de la casa de los peones se quedó ahí, enterrado entre la gente vieja. El muchacho se llamaba Julián. Tendría unos 19 o 20 años. Era callado, de esos carajillos que le agarran el ritmo a la chapeada y a la junta de café sin quejarse. Vivía solo en una casita de tabla que la finca le prestaba a la entrada del callejón. Todo empezó un fin de semana que subió a la montaña alta a buscar unos bueyes que se habían brincado la cerca. Regresó ya entrada la noche, mojado por la garúa y sin los animales. Dijo que no los había encontrado, pero traía la mirada rara, como ida. No cenó, no habló con nadie y se metió al cuarto. Al día siguiente no salió a trabajar a las 5 de la mañana y Julián nunca fallaba. Yo fui a buscarlo a las 6 para ver si era que le había pegado un calenturón por la mojada de la noche anterior. La puerta de la casa estaba sin tranca. Empujé despacio. El aire adentro de la casita estaba pesado. Olía raro, como a cuerpo podrido mezclado con el tufo de cebo frío, y hacía un frío que se le metía a uno en los huesos, a pesar de que el sol ya estaba pegando fuerte afuera. Julián estaba tirado en el suelo de madera, en un rincón del cuarto. Estaba boca arriba, pero tenía la cabeza totalmente girada hacia la puerta. Nos quedamos viendo.
Tenía los labios secos, rajados, como si llevara días en un desierto, y la piel de la cara amarillenta. «¿Y ahí, Julián, qué le pasó? ¿Está enfermo?». No me respondió con palabras, soltó un chasquido con la lengua, un sonido raro, como de un animal que le advierte a otro que no se acerque. Y cuando intentó levantarse, no lo hizo como se levanta cualquier persona. No apoyó las manos, tampoco las rodillas. Se impulsó con la espalda, torciendo el cuerpo de una forma rígida, como si los huesos de la columna se le hubieran trancado. Los movimientos eran secos, a tirones, parecidos a los de un muñeco al que le jalan los hilos con brusquedad. Me asusté, no le voy a mentir. Llamé al capataz y entre los dos lo subimos a la cama. Pasamos 3 días turnándonos los peones para cuidarlo mientras la familia veía cómo conseguían un carro para bajarlo al pueblo. Y en esos 3 días nadie en la finca pudo dormir tranquilo. Julián no durmió ni un solo minuto. Pasaba las 24 horas del día con los ojos abiertos de par en par. La parte blanca del ojo se le fue llenando de derrames rojos hasta que los ojos se quedaron completamente inyectados. No parpadeaba. Usted podía quedarse viéndolo 10 minutos seguidos y la vista de él no se movía ni un centímetro. Pero lo peor era cuando empezaba la noche, a eso de las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer en la montaña. El cuerpo de él empezaba a convulsionar, pero no eran ataques de epilepsia. El estómago se le inflaba de un momento a otro, duro como una piedra, como si estuviera lleno de aire a presión, y de la garganta le salían palabras que ninguno de nosotros entendía. Eran frases largas, pronunciadas a una velocidad absurda, en un tono tan grave y ronco que la tabla de la pared de la casita retumbaba. Daba la impresión de que las palabras no venían de su boca, sino que salían directamente del piso debajo de la cama. El martes en la noche me tocó a mí quedarme cuidándolo solo. Me senté en una banqueta de madera a la par de la ventana con una linterna. A las 2 de la mañana, el cuarto se quedó en un silencio sepulcral. Se apagó hasta el ruido de los grillos afuera. Julián se volvió hacia mí despacio desde la cama y me habló por mi nombre completo. Me dijo los 2 nombres y los 2 apellidos. Yo nunca le había dicho mis nombres completos a nadie en esa finca. Y después, con una voz fina, burlesca, que parecía la de una mujer anciana saliendo de la garganta de ese muchacho de 20 años, empezó a contarme un accidente que sufrió mi hermano menor en el campo cuando nosotros éramos carajillos. Un accidente trágico del que yo nunca le había hablado a ningún compañero de trabajo. Me decía los detalles, cómo había quedado el cuerpo de mi hermano, cómo había llorado mi mamá esa noche, y mientras me lo decía se reía, y se reía con una carcajada seca. A mí me dio un temblor en las piernas que no pude ponerme de pie. Agarré la linterna como pude y me salí al corredor a esperar a que amaneciera bajo la lluvia. No volví a entrar a ese cuarto esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegó el capataz con 2 peones más, Julián ya no estaba en la cama. Lo encontraron detrás de la casa, pegado a la pared de madera. Estaba encaramado a más de 2 metros de altura, agarrado de las tablas desnudas únicamente con las uñas de las manos y de los pies, en una posición imposible, suspendido como una araña gigante en el aire. Tenía los dedos ensangrentados de clavárselos a la madera. Ese mismo día los patrones no esperaron el carro. Trajeron a un señor anciano que vivía al otro lado del río, un viejo campesino que conocía secretos viejos y oraciones de campo. El señor entró solo a la habitación con una rama de romero y un tarro de agua. Cerró la puerta de tabla por dentro. Durante 2 horas solo escucharon alaridos allá adentro, gritos que no parecían de este mundo, cosas golpeando las paredes con una fuerza violenta y el viejo hablando en voz alta sin detenerse. A las 4 de la tarde la puerta se abrió. El señor salió pálido, sudando a chorros, con la ropa rota del pecho. No dijo una sola palabra. Agarró su sombrero, se lo puso y se fue caminando hacia el río sin volver a ver para atrás. Adentro del cuarto, Julián estaba tirado en el suelo inconsciente. El muchacho sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo.
Le dieron el alta del trabajo, la familia se lo llevó para otra provincia y nunca más volvió a pisar la zona de Los Santos. Le quedaron los dedos tullidos y la cara con una rigidez que le impedía volver a sonreír. Yo renuncié a la finca a fin de mes y le aseguro algo. Desde ese año, cada vez que paso cerca de un monte cerrado y escucho un chasquido o un murmullo entre la neblina, apuro el paso y me pongo a rezar entre dientes hasta lograr salir del camino. Cuando uno trabaja de noche en carreteras o en pueblos alejados, se acostumbra a ver cosas raras. Yo fui chofer de camión de carga durante casi 15 años, haciendo la ruta de la costa hacia la capital. Uno pasa por lugares donde no hay luz, donde lo único que se ve son las luces amarillas del camión cortando la neblina. Pero lo que nos pasó con el muchacho que me acompañaba como ayudante en el 98, eso no fue un cansancio de la carretera, eso fue otra cosa. El muchacho se llamaba Gabriel, tenía como 19 años, era sobrino de un amigo mío, un carajillo trabajador, espabilado, que ocupaba la plata para pagar los estudios. Llevarlo a él era muy bueno para mí, porque él siempre iba despierto, hablando o poniendo música en la radio para que a uno no le diera sueño en la madrugada. Esa noche veníamos bajando por una ruta vieja, de esas que serpenteaban entre la montaña. Llovía suave, un pelo de gato constante que ponía el asfalto resbaloso. Serían como las 3 de la mañana cuando pasamos por un tramo donde la carretera se encajona entre dos paredes de piedra. Ahí fue donde el camión se apagó. El motor no tosió ni hizo ruido feo. Simplemente las luces se fueron a negro y la aguja del tacómetro cayó a cero de un solo golpe. Yo me tiré al espaldón como pude, usando el freno de mano. Me bajé con el foco de mano a revisar la batería y el cableado, mientras Gabriel se quedó adentro de la cabina. El ambiente afuera estaba rarísimo. No se escuchaba ni el agua cayendo en las hojas, ni el viento, ni un solo carro pasar. Un silencio pesado, de esos que hacen que a uno le retumben los oídos. A los 5 minutos escuché un golpe seco adentro de la cabina. Un golpe fuerte contra el marco de la puerta del pasajero. Pensé que a Gabriel se le había caído la gata hidráulica o alguna herramienta pesada. Me acerqué a la ventana del lado de él, alumbré con el foco y se me heló la sangre. Gabriel estaba pegado contra el vidrio, pero no estaba sentado. Tenía el cuerpo torcido en un ángulo absurdo, con las rodillas dobladas hacia atrás, pegadas al techo de la cabina y la nuca apoyada contra el asiento. Las manos las tenía rígidas, con los dedos engatillados contra el parabrisas, rasgando el vidrio de arriba a abajo. Un sonido horrible de uñas secas contra el vidrio. Le pegué un grito de inmediato. «Gabriel, ¿qué le pasa? Abra la puerta». Él no se movió. Tenía la cara pegada al vidrio. Los ojos los tenía totalmente abiertos, pero no se le veía la pupila. Se le habían vuelto blancos, como si se le hubiera metido una nube espesa dentro de los ojos, y de la nariz le bajaba un hilo de sangre negra, espesa, que parecía aceite quemado. Logré meter la llave por la cerradura de mi lado. Me pasé sobre el asiento del conductor y lo agarré por los hombros para bajarlo. Cuando lo toqué, les juro que ese muchacho no se sentía como de carne humana. Estaba duro como un trozo de madera seca. La piel le hervía a fiebre, pero al mismo tiempo de la boca le salía un aliento helado que olía a cañería vieja y a agua estancada de zanja. Intenté acomodarlo en el asiento y en ese momento me agarró la muñeca. La fuerza de ese carajillo de 19 años, que era flaco y menudito, me trancó el brazo contra la palanca de cambios. Me dejó los dedos morados en segundos y me habló. No usó la voz de él, tampoco era la voz de un hombre. Era un sonido múltiple, como si 3 o 4 personas estuvieran susurrando, pegadas a mi oreja al mismo tiempo, mezcladas con un silbido metálico que salía desde el fondo de su garganta. Me dijo cosas de mi casa, me dijo el nombre de mi esposa, pero usando el nombre con el que solo sus papás la llamaban de niña.
Me dijo la fecha exacta en que había fallecido mi abuelo y me repitió palabra por palabra la última conversación que yo tuve con él a la par de la tumba. Una conversación que yo jamás le había contado a un solo ser humano sobre la faz de la tierra. Y mientras me decía eso con esa voz horrible, las mandíbulas de él hacían un chasquido horrendo, como si los dientes se le estuvieran reventando uno contra otro por la presión. A mí me dio un pánico que no se lo deseo a nadie. Agarré la cruceta pesada que llevaba debajo del asiento, logré soltarme de su agarre y me salí del camión. Me quedé parado bajo la lluvia en medio de la oscuridad de la montaña, temblando con la barra de hierro en la mano sin saber qué hacer. Adentro de la cabina se escuchaba cómo ese muchacho se sacudía. El camión completo, un camión de 4 toneladas, se mecía de un lado a otro, como si adentro hubiera 50 hombres peleando a muerte. Duró casi 20 minutos en los que de la cabina salían alaridos, risas secas y unos golpes violentos contra el metal del techo. A eso de las 4:30 de la mañana, de la nada, el motor del camión arrancó solo. Las luces delanteras se encendieron de golpe y el radio empezó a sonar con estática. Me acerqué despacio con la cruceta levantada. Gabriel estaba tirado sobre el piso de la cabina, encogido en posición fetal. Lloraba en silencio con la voz normal de él, pero no podía mover los brazos. Tenía todos los dedos de las 2 manos zafados, quebrados hacia atrás por la fuerza con la que se había agarrado a la estructura del camión. Lo subí a la cabina como pude, arranqué esa chatarra y no me detuve hasta llegar a la entrada del primer pueblo con hospital. No me dijo nada en todo el camino. El médico que lo atendió dijo que el muchacho había sufrido una crisis de histeria severa, junto con espasmos musculares. Le pusieron platinas en 3 dedos y lo dejaron internado. Pero yo sé lo que vi en esa montaña. Yo sé que las cosas que ese muchacho dijo esa noche no estaban en su cabeza, ni tampoco en libros de medicina. Gabriel no volvió a subirse a un camión, se fue a vivir con unos parientes a la costa y la familia nunca volvió a tocar el tema. Yo no pude volver a subirme a ese camión sin sentirme aterrorizado, y desde esa madrugada del 98, si voy manejando de noche y el camión me hace el más mínimo fallo en un tramo oscuro, me bajo de inmediato, dejo la llave pegada y me pongo a caminar hacia donde haya luz. Muchas gracias por haber escuchado los relatos de hoy. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.